Bienvenidos a nuestro video institucional Medidas de prevención de riesgo biológico. La exposición al riesgo biológico podemos clasificarla en exposiciones accidentales y exposiciones ocupacionales. Las exposiciones accidentales son accidentes en los que se ha producido una inoculación de sangre o líquidos biológicos infectantes durante el trabajo. Puede ser mediante la inoculación percutánea a través de pinchazos o cortes o con el contacto con mucosas con piel dañada o no intacta, que son las salpicaduras. Dentro de estas exposiciones accidentales tenemos factores y enfermedades. Dentro de los factores debemos tener en cuenta el patógeno implicado, el tipo de exposición, la cantidad de sangre o líquidos biológicos involucrados en la exposición y la cantidad de microorganismos contenidos en la sangre o líquidos biológicos en el momento de la exposición. Las exposiciones accidentales se denominan accidentes de trabajo y estos ocurren por los siguientes medios: por pinchazos o salpicaduras. Para evitar la exposición a pinchazos y salpicaduras debemos tener en cuenta, primero, el manejo seguro de cortopunzantes, segundo, su descarte seguro y tercero, el uso adecuado de los elementos de protección personal. Para el manejo seguro de cortopunzantes debemos tener en cuenta estas medidas. Y estas son las medidas para un descarte seguro de cortopunzantes. Tengamos en cuenta estas recomendaciones para hacer un uso adecuado de los elementos de protección personal. Como resultado de estas exposiciones, podemos adquirir estas patologías: hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis C. La hepatitis B puede presentarse desde la forma asintomática o presentar síntomas como anorexia, molestias abdominales, náuseas, vómito e ictericia, hasta llegar a cuadros severos, crónicos e incluso mortales. Por eso se debe tener en cuenta el adecuado uso de los elementos de protección personal y contar con un esquema de vacunación completo. Este es el esquema de vacunación recomendado por el Ministerio de Salud. El VIH es causado por un retrovirus ARN, del que hay varios tipos, pero se ha dificultado la obtención de esta vacuna porque el virus ha tenido una variabilidad genómica. Es importante seguir todas las precauciones de bioseguridad que se han mencionado, pero principalmente tener en cuenta que en caso de accidentes de trabajo con pacientes con esta patología, se debe iniciar tratamiento con antirretrovirales durante las primeras 24 horas posterior al accidente de trabajo. El virus de la hepatitis C se puede adquirir en un accidente de trabajo por riesgo biológico con pacientes que padezcan esta enfermedad a través de pinchazos o salpicaduras. Actualmente no existe un tratamiento eficaz para esta patología, por tanto son muy importantes todas las medidas preventivas a través de los elementos de protección personal y seguir todas las normas de bioseguridad. La exposición a riesgo biológico puede originarse por el contacto directo con gérmenes patógenos o personas o animales infectados, o a través del manejo de muestras o desechos biológicos con la presencia de gérmenes infecciosos. Las exposiciones ocupacionales podemos clasificarlas en tres clases. La clase 1, cuando las membranas mucosas, piel no intacta o lesiones percutáneas están expuestas a sangres o líquidos corporales que están potencialmente contaminados. En la clase 2 encontramos la exposición de estas membranas mucosas y piel no intacta a líquidos que no están visiblemente contaminados con sangre. Y por último, la exposición clase 3, que es aquella en la que la piel intacta está expuesta a sangre o líquidos corporales. Las exposiciones ocupacionales pueden tener tres vías de transmisión: aérea, digestiva o dérmica. Estas pueden derivar en las patologías que veremos a continuación. La tosferina, conocida también como síndrome coqueluchoide, es causada principalmente por la bacteria Bordetella pertussis. Produce síntomas como rinorrea, estornudos, lagrimeo, fiebre, tos seca,
que puede ser espasmódica, cianozante, y protrusión de la lengua, que produce finalmente un estridor laríngeo inspiratorio prolongado. La tosferina se transfiere a través del contacto directo por vía aérea después del contacto con personas diagnosticadas con esta enfermedad. Se produce cara a cara a menos de 1 metro de distancia. Por eso es importante los elementos de protección personal como guantes, uniforme antifluidos y mascarilla quirúrgica. La difteria es producida por una bacteria que es el Corynebacterium diphtheria. Produce una variedad de síntomas, dentro de los que resaltamos fiebre, escalofríos, dolor de garganta, y en ella se pueden formar algunas membranas grisáceas y densas que pueden producir tos, dificultad para respirar, adenopatías cervicales, entre otras. Esta se transmite a través de gotas o por contacto directo con tejidos o secreciones contaminadas con el bacilo. Para su prevención se requiere el uso de mascarilla quirúrgica, bata desechable y guantes. La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La más común es la pulmonar, pero también puede tener una localización extrapulmonar, principalmente a nivel pleural. El síntoma más común es la tos con expectoración mucoide o mucopurulenta mayor a 15 días. También puede haber hemoptisis, fiebre, sudoración, dolor torácico, pérdida de peso, entre otros. Hablamos de exposición ocupacional a tuberculosis cuando se ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis pulmonar o laringea con esputo positivo. Esta exposición puede ser por contacto cercano si es a menos de 1 metro de distancia, o por contacto estrecho si se ha estado mínimo 1 hora en la habitación. Este contacto se ha dado con un paciente positivo que no ha tenido tratamiento o que ha tenido un tratamiento inferior a 15 días, pero se le ha realizado algún procedimiento. La transmisión es a través de vía aérea después de la inhalación del bacilo a través de aerosoles, y para su prevención se requiere el uso de mascarilla N95, uniforme antifluidos, bata desechable y guantes. La rubiola es producida por el virus que lleva su nombre, enfermedad que afecta principalmente la piel y los ganglios linfáticos a través de la exposición cara a cara, tos o el contacto de gotas de pacientes infectados. Principalmente produce febrículas, ganglios linfáticos en la parte posterior del cuello, y la erupción que produce en piel se produce inicialmente en la cara y desciende al resto del cuerpo. Para prevenir su contagio se requiere el uso de guantes y mascarilla, uniforme y batas quirúrgicas. La varicela es una enfermedad contagiosa y es producida por el virus varicela zoster, el mismo que en adultos es responsable de la aparición del herpes zóster. Se puede transmitir, uno, a través del contacto directo con la erupción de la varicela antes de formarse la costra, y segundo, a través de secreciones respiratorias de una persona infectada. Los síntomas que produce son fiebre, que se da de manera súbita, astenia y erupción de las vesículas. Para la prevención de su contagio se requiere mascarilla quirúrgica, guantes, uniformes antifluidos y bata desechable. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se produce por el virus Myxovirus a través de la vía aérea por secreciones nasales y orales de una persona infectada. Hay 3 fases que se caracterizan en esta enfermedad. La primera es un periodo de incubación asintomático. En la segunda fase hay un enrojecimiento de la mucosa oral y la garganta y catarro ocular, faríngeo y nasal. Y la tercera fase se caracteriza por la presencia de erupciones en piel en forma de manchas rojas confluentes que se diseminan, aparece una tos con fiebre y enrojecimiento de las conjuntivas. Una vez se ha pasado la enfermedad, se adquiere una inmunidad para toda la vida. Pero en los otros casos de no tener la enfermedad, se puede el individuo someter a una dosis única de vacunación en niños o en adultos. Para prevenir su contagio se debe utilizar mascarilla quirúrgica, caretas, bata desechable y guantes. COVID-19, que es la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. Esta enfermedad causa mayor mortalidad en personas mayores de 60 años y en aquellas que tienen comorbilidades. Los principales síntomas son tos seca, fiebre y cansancio, pero puede producir otros. La transmisión de COVID-19 se puede dar por contacto directo o indirecto.
indirecto con superficies contaminadas y directo a través de gotas, aerosoles o fluidos corporales. La exposición ocupacional se puede dar de 4 maneras. Primero, el contacto estrecho, que se da a menos de 2 metros y por más de 15 minutos con un paciente con la impresión diagnóstica de esta enfermedad o con un material potencialmente infeccioso sin el uso de los elementos de protección personal. Segundo, al brindar atención clínica y no utilizar de manera adecuada y completa los EPP. Tercero, al no utilizar un respirador N95 en los procedimientos generadores de aerosoles. Y cuarto, con el contacto directo con secreciones infecciosas de pacientes infectados. Como precaución para la transmisión de esta enfermedad se debe tener un esquema de vacunación completo. Este esquema de vacunación completo incluye 2 dosis iniciales más las dosis de refuerzo y el uso de los EPP como mascarilla N95, caretas, bata desechable, guantes y uniforme antifluido. La enfermedad infecciosa H1N1 es producida por el virus de la influenza tipo A. Esta enfermedad tiene una morbilidad muy alta con una baja mortalidad. Principalmente produce fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos, congestión nasal, entre otros, y recordemos la importancia de utilizar la mascarilla N95. La influenza es una enfermedad extremadamente contagiosa que se presenta de manera repentina y es ocasionada por un virus que ataca las vías respiratorias superiores e inferiores. Tenemos el virus de la influenza tipo A, B y C. Produce principalmente fiebre, escalofríos, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, dolores musculares. Para su prevención se requiere el uso de mascarilla quirúrgica. La viruela del mono es una enfermedad infecciosa de origen zoonótico producida por un virus del género Orthopoxvirus. Se transmite a los humanos a través de animales infectados. Produce síntomas muy similares a la viruela ya conocida, pero con menos gravedad. Resaltan síntomas como dolor de cabeza, fiebre con escalofríos, dolor muscular, erupciones en la piel, ganglios linfáticos que se inflaman y agotamiento. ¿Y cómo se transmite la viruela del mono? Bueno, primero, de animales a humanos es a través del contacto directo con la sangre, lesiones en piel o fluidos corporales contaminados con el virus. Y segundo, de humano a humano a través del contacto estrecho por secreciones de vías respiratorias, lesiones en piel de personas infectadas u objetos contaminados. No contamos con un tratamiento específico para tratar esta infección de la viruela símica. Sin embargo, hay antivirales actualmente en estudio que están en vías de aprobación, pero no están ampliamente disponibles. El tratamiento se hace encaminado para optimizar y aliviar los síntomas, evitando las complicaciones a largo plazo. Este video institucional fue realizado para todos los trabajadores asistenciales de la institución. Agradecemos toda la atención y los invitamos a utilizar todas las medidas de prevención y precauciones dadas en este video con el fin de evitar los accidentes de trabajo y prevenir las enfermedades que hemos mencionado. Seguridad y salud en el trabajo, porque la cultura de prevención de los riesgos laborales la erigimos todos. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.